El olor llegó primero. Un hedor tan denso y putrefacto que los guardias en el corredor cayeron de rodillas, vomitando violentamente. No era el olor normal de un cadáver. Era algo mucho peor. Como si la muerte misma se hubiera concentrado en esa habitación y ahora se filtraba bajo la puerta. Dentro, los embalsamadores permanecían paralizados. Miraban el cuerpo del hombre que había sido el rey más poderoso de Inglaterra. El hombre que había ejecutado a 2 de sus esposas. Que había desafiado al Papa. Que había hecho temblar a toda Europa. Ahora era solo carne. Una montaña grotesca de carne hinchada que había estallado durante la noche. El ataúd de plomo estaba manchado con fluidos que nadie quería nombrar. El aire era tan tóxico que respirar se sentía como tragar veneno. Este era Enrique VIII. El rey que había vivido como un dios y que ahora, en muerte, se estaba descomponiendo de la manera más humillante imaginable. Y si te atreves a conocer la verdad completa sobre el final más asqueroso de cualquier monarca europeo, quédate hasta el final. Porque lo que sucedió con el cuerpo de Enrique VIII después de su muerte es más horrible que cualquier castigo que él infligió en vida. Los últimos años de Enrique VIII fueron una lenta marcha hacia la autodestrucción. El hombre que una vez había sido atlético y apuesto se había transformado en algo irreconocible. A los 55 años, Enrique pesaba casi 180 kilos. Su cuerpo masivo requería dispositivos mecánicos especiales solo para moverse. Tenía que ser izado a su caballo con poleas. Necesitaba una silla con ruedas para desplazarse por el palacio. Su rostro, alguna vez considerado guapo, estaba hinchado y enrojecido. Sus ojos pequeños casi desaparecían en los pliegues de grasa. Su cuello había desaparecido por completo, haciendo que su cabeza pareciera estar colocada directamente sobre sus hombros masivos. Pero la obesidad era solo el comienzo de sus problemas. El verdadero horror estaba oculto bajo sus ropas elaboradas. Bajo las capas de terciopelo y seda, el cuerpo del rey se estaba pudriendo mientras aún vivía. Todo comenzó con un accidente de justa en 1536. Enrique fue lanzado de su caballo. El animal, completamente blindado, cayó sobre él. El impacto fue catastrófico. Estuvo inconsciente durante horas. Muchos creyeron que moriría. Sobrevivió, pero algo cambió. Algunos historiadores médicos creen que sufrió daño cerebral. Sus cambios de humor se volvieron violentos. Su paranoia se intensificó. Su crueldad, siempre presente, se convirtió en algo monstruoso. Pero el daño físico más obvio fue en su pierna. El accidente reabrió una vieja herida de justa. Una úlcera profunda en su muslo izquierdo que nunca sanaría. La herida se infectó casi inmediatamente. Los médicos intentaron todo. Aplicaron ungüentos de hierbas. Usaron cauterios calientes para quemar el tejido infectado. Drenaron el pus regularmente. Nada funcionaba. La úlcera crecía. Se profundizaba. Pronto llegó hasta el hueso. Los médicos podían ver literalmente el fémur de Enrique a través de la carne podrida. El olor era tan intenso que tenían que usar mascarillas empapadas en vinagre solo para acercarse. Enrique desarrolló una segunda úlcera en la pierna derecha. Ahora ambas piernas estaban cubiertas de heridas supurantes que goteaban constantemente. Sus medias se empapaban con pus mezclado con sangre. Tenían que cambiarlas varias veces al día. El dolor era constante y agónico. Enrique gritaba durante los cambios de vendajes. A veces, el dolor era tan intenso que perdía el conocimiento. Pero incluso inconsciente, su cuerpo se sacudía con espasmos de agonía. Los médicos vertían vino en las heridas para limpiarlas. Esto solo causaba más dolor sin detener la infección. Aplicaban miel, pensando que ayudaría a sanar. Pero la miel simplemente alimentaba las bacterias. Las úlceras comenzaron a producir algo que aterrorizó incluso a los médicos más experimentados. Fragmentos de hueso. Pequeños pedazos del fémur de Enrique que se desprendían y salían con el pus. Su sistema inmunológico, debilitado por años de excesos, no podía combatir la infección. Las bacterias prosperaban en la carne muerta, multiplicándose, liberando toxinas en su torrente sanguíneo. Enrique desarrolló fiebres recurrentes.
Escalofríos violentos seguidos por sudores que empapaban completamente su cama. Su pulso se aceleraba hasta volverse peligroso. Luego caía tan bajo que parecía a punto de morir. Los médicos sangraban regularmente al rey, creyendo que esto equilibraría sus humores. En realidad, solo lo debilitaban más. Cada sangría lo dejaba pálido, tembloroso, mareado. Su apetito, siempre voraz, se volvió patológico. Comía banquetes enteros diseñados para 10 personas. Carne asada, pasteles, frutas en almíbar, vino en cantidades masivas. Su estómago se distendía grotescamente después de cada comida. Pero la comida no le traía placer. Solo un impulso compulsivo de llenar un vacío que nunca se satisfacía. Comía hasta vomitar, luego comía más. Su obesidad aumentaba mientras su salud colapsaba. Sus piernas ya no podían soportar su peso. Cuando intentaba estar de pie, las úlceras se abrían más, sangrando profusamente. El dolor era tan intenso que gritaba obscenidades que horrorizaban a los cortesanos. Desarrolló un temblor en las manos. Al principio sutil, luego tan severo que no podía sostener una pluma. Tenía que dictar todo. Sus firmas se volvieron garabatos ilegibles. Su respiración se volvió laboriosa. Roncaba tan fuerte que se le escuchaba en habitaciones adyacentes. A veces se despertaba ahogándose, convencido de que alguien intentaba estrangularlo. Los cortesanos notaban otros cambios. Su memoria fallaba. Repetía historias que acababa de contar. Olvidaba nombres de personas que conocía desde hace décadas. A veces no reconocía a sus propios hijos. Su temperamento era impredecible. Podía estar riendo un momento y ordenando una ejecución al siguiente. Los que lo rodeaban caminaban en puntillas permanentes, nunca sabiendo qué versión del rey encontrarían. Las úlceras en sus piernas se empeoraban cada día. La carne alrededor se volvía necrótica, negra y dura. Los médicos la cortaban con cuchillos, pero siempre había más tejido muerto debajo. El olor que emanaba del rey se volvió legendario. Los perfumes más fuertes no podían enmascararlo. Los sirvientes se turnaban en su presencia porque nadie podía soportar el hedor durante periodos prolongados. Algunos describieron el olor como carne podrida mezclada con algo dulzón y nauseabundo. Otros dijeron que era como estar en un campo de batalla 3 días después de la lucha, cuando los cuerpos comenzaban a hincharse al sol. Enrique lo sabía. Sabía que olía. Sabía que su cuerpo se estaba descomponiendo mientras aún respiraba. Y este conocimiento lo enfurecía más que cualquier cosa. El rey todopoderoso reducido a un cuerpo podrido que asqueaba a todos a su alrededor. Compensaba con crueldad. Ejecutó a más personas en sus últimos años que en cualquier otro periodo de su reinado. Como si castigar a otros pudiera de alguna manera distraer de su propio sufrimiento. Pero nada funcionaba. Cada día que pasaba, su cuerpo se rendía un poco más. Y todos en la corte sabían que el final estaba cerca. Podían olerlo en el aire. Literalmente. En enero de 1547, Enrique VIII comenzó su descenso final. Las úlceras en sus piernas se habían vuelto tan severas que el tejido necrótico ahora cubría áreas del tamaño de platos. Los médicos ya no intentaban curarlas. Solo manejaban el drenaje constante. Las vendas tenían que cambiarse cada pocas horas. Cuando las retiraban, el pus goteaba literalmente en cubos colocados debajo. El líquido era espeso, amarillo verdoso, mezclado con sangre oscura y fragmentos de tejido. El olor se intensificó hasta niveles insoportables. Los cortesanos comenzaron a usar pomanders, pequeñas bolas de metal llenas de especias aromáticas, solo para estar en la misma habitación que el rey. Incluso con estos, muchos vomitaban. Enrique desarrolló una fiebre alta que nunca bajaba. Su piel ardía al tacto. Sudaba constantemente, empapando las sábanas en minutos. Los sirvientes cambiaban su ropa de cama 6 o 7 veces al día. Su mente se deterioró rápidamente. Tenía alucinaciones vívidas. Veía a Ana Bolena en las esquinas de su habitación, acusándolo. Gritaba a fantasmas. Conversaba con personas muertas hace años. A veces creía que era joven nuevamente. Ordenaba que prepararan su armadura de justa.
Cuando le recordaban que no podía ni siquiera estar de pie, rugía de frustración y tiraba objetos al azar. Su respiración se volvió cada vez más difícil. Cada inhalación era un sonido húmedo y áspero. Tosía flema mezclada con sangre. Los médicos diagnosticaron congestión de los pulmones, pero no podían hacer nada al respecto. Las piernas comenzaron a cambiar de color. La carne alrededor de las úlceras se volvió primero púrpura, luego negro. Esto era gangrena, aunque los médicos del siglo XVI no usaban ese término. Simplemente sabían que significaba muerte. El tejido gangrenoso no duele porque los nervios han muerto. Pero el área circundante dolía intensamente. Enrique aullaba de dolor, sus gritos resonando por todo el palacio. Los médicos consideraron la amputación. Discutieron en voz baja si cortar ambas piernas podría salvar su vida. Pero sabían que el shock de tal cirugía lo mataría inmediatamente. Estaba demasiado débil. Demasiado enfermo. Así que no hicieron nada excepto observar mientras la gangrena avanzaba lentamente hacia arriba. Primero los pies. Luego las pantorrillas. El proceso era lento pero inevitable. El abdomen de Enrique se hinchó masivamente. No solo por su obesidad, sino por acumulación de líquido. Ascitis, causada por falla hepática. Su vientre se volvió tan grande y tenso que parecía a punto de estallar. Su piel se estiró hasta volverse translúcida. Las venas se marcaban claramente. A veces, el líquido presionaba tanto que goteaba a través de poros dilatados, empapando su ropa con un fluido claro y maloliente. No podía acostarse plano porque el líquido presionaba sus pulmones. Tenía que dormir semi-reclinado, sostenido por pilas de almohadas. Incluso así, se ahogaba durante la noche, despertando con pánico. Su rostro se hinchó hasta volverse casi irreconocible. Los ojos desaparecieron en pliegues de carne edematosa. Su boca permanecía parcialmente abierta porque ya no podía respirar por la nariz. La saliva goteaba constantemente de su boca, mezclada con sangre de encías que sangraban espontáneamente. Sus dientes, los pocos que quedaban, estaban flojos y podridos. El 27 de enero, Enrique sufrió lo que probablemente fue un derrame cerebral. Su lado derecho se paralizó completamente. No podía mover el brazo ni la pierna. Su rostro se torció en una mueca permanente. Su habla se volvió ininteligible. Intentaba dar órdenes pero solo salían sonidos guturales. Los cortesanos tenían que adivinar qué quería. A menudo adivinaban mal, lo que lo enfurecía más. Las convulsiones comenzaron. Su cuerpo masivo se sacudía violentamente. Los sirvientes tenían que sostenerlo para evitar que cayera de la cama. Espuma salía de su boca. Sus ojos se revertían mostrando solo lo blanco. Después de cada convulsión, quedaba exhausto, respirando con dificultad, su cuerpo temblando. Los médicos sabían que cada episodio lo acercaba más al final. El 28 de enero, a la medianoche, Enrique VIII murió. Su último aliento fue un estertor húmedo y prolongado. Luego, silencio. Los presentes esperaron varios minutos antes de confirmar que realmente había muerto. Nadie quería ser el primero en declararlo. Finalmente, el médico principal verificó el pulso y asintió. El rey estaba muerto. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Porque lo que sucedió con su cuerpo en las horas y días siguientes sería recordado con horror durante siglos. El cuerpo de Enrique VIII fue llevado inmediatamente a una habitación preparada para el embalsamamiento. Los encargados eran profesionales experimentados. Habían embalsamado a nobles y hasta reyes anteriores. Pero nunca habían visto nada como esto. El cuerpo pesaba casi 180 kilos. Se necesitaron 8 hombres fuertes para levantarlo de la cama y colocarlo sobre la mesa de embalsamamiento. La mesa crujió bajo el peso. Cuando lo desvistieron, el verdadero horror quedó expuesto. Las piernas estaban negras hasta medio muslo. La gangrena había avanzado mucho más de lo que nadie había imaginado. El tejido estaba literalmente pudriéndose, desprendiendo un olor tan intenso que 2 de los asistentes huyeron vomitando. El abdomen estaba grotescamente distendido. La piel estirada brillaba a la luz de las velas.
Parecía a punto de reventar en cualquier momento. Los embalsamadores comenzaron su trabajo. En el siglo XVI, el embalsamamiento era brutal y primitivo. No tenían químicos modernos. Solo hierbas, especias, y procedimientos invasivos. Primero hicieron una incisión en el abdomen para drenar los fluidos. En cuanto el cuchillo penetró la piel, explotó un chorro de líquido fétido mezclado con gases. El olor era tan abrumador que incluso los embalsamadores experimentados retrocedieron. Litros de líquido putrefacto salieron. No era solo fluido de ascitis. Era descomposición interna. El cuerpo había comenzado a pudrirse desde dentro antes de que Enrique muriera. Los intestinos estaban hinchados con gas. Cuando intentaron extraerlos, uno se rompió, liberando contenido intestinal en descomposición. El hedor se volvió tan intenso que tuvieron que abrir todas las ventanas a pesar del frío de enero. Los órganos internos estaban en peor estado de lo esperado. El hígado estaba masivo y amarillento, claramente dañado por décadas de consumo excesivo de alcohol. El corazón estaba rodeado de grasa, haciendo difícil incluso encontrarlo. Los pulmones estaban llenos de líquido y pus. Cuando los retiraron, literalmente goteaban. Los riñones eran pequeños y endurecidos, apenas funcionales. Los embalsamadores trabajaron durante horas, retirando órganos, lavando cavidades, rellenando el cuerpo con hierbas aromáticas y especias. Pero sabían que no era suficiente. Este cuerpo estaba demasiado corrupto, demasiado deteriorado. Cosieron las incisiones y envolvieron el cuerpo en vendas empapadas en resinas aromáticas. Luego lo colocaron en un ataúd de plomo diseñado para contener el olor y los fluidos. El ataúd fue sellado y colocado en otro ataúd de madera elaboradamente decorado. Se suponía que esto mantendría contenido al rey hasta su funeral de estado. No lo hizo. El cuerpo fue trasladado a la capilla real donde permanecería en exhibición antes del funeral. Era costumbre que los monarcas yacieran en estado durante días, permitiendo que nobles y ciudadanos presentaran sus respetos. Pero desde el primer día, algo estaba mal. Un olor comenzó a filtrarse del ataúd. No el olor suave a incienso esperado, sino algo pútrido y nauseabundo. Los guardias asignados a vigilar el ataúd comenzaron a quejarse. El olor empeoraba cada hora. Para el segundo día, era tan intenso que tenían que relevarse cada 30 minutos. Dentro del ataúd sellado, procesos terribles estaban ocurriendo. La descomposición acelerada por la masa corporal masiva de Enrique. Las bacterias en sus intestinos, liberadas por el embalsamamiento imperfecto, devoraban tejido. Este proceso generaba gases. Mucho gas. Metano, sulfuro de hidrógeno, amoníaco. Los gases se acumulaban dentro del ataúd sellado, sin escape. La presión aumentaba. El cuerpo se hinchaba aún más. El abdomen, ya distendido en vida, se inflaba como un globo grotesco. La piel se estiraba hasta su límite. En la noche del tercer día, escucharon un sonido. Un crujido metálico proveniente del ataúd de plomo. Los guardias se miraron nerviosos pero no investigaron. Nadie quería abrir ese ataúd. El sonido continuó. Crujidos intermitentes. Luego, cerca de medianoche, un ruido más fuerte. Como metal rasgándose. Y luego, el sonido inconfundible de líquido goteando. Por la mañana, el horror se hizo evidente. El ataúd de plomo había desarrollado una grieta. Fluido marrón oscuro goteaba de la fisura, formando un charco en el suelo de mármol de la capilla. El olor que emanaba era indescriptible. Peor que cualquier cosa que los guardias hubieran experimentado. Algunos vomitaron inmediatamente. Otros huyeron de la capilla. Los oficiales fueron convocados. Miraron la escena con horror. El ataúd del rey, el ataúd del hombre más poderoso de Inglaterra, estaba literalmente goteando fluidos de descomposición en el suelo sagrado de la capilla real. Tomaron una decisión. El ataúd tenía que ser reparado inmediatamente. Pero eso significaba abrirlo. Alguien tendría que mirar dentro y evaluar el daño. Los trabajadores del metal fueron llamados. Se acercaron al ataúd con pañuelos empapados en vinagre cubriendo sus rostros. Cuando comenzaron a abrir el sello,
el olor que escapó hizo que varios cayeran al suelo, inconscientes. Dentro, la visión era de pesadilla pura. El cuerpo de Enrique había explotado. La presión de los gases había reventado las suturas del embalsamamiento. El abdomen estaba abierto, mostrando un interior lleno de líquido oscuro y tejido descompuesto. Las vendas estaban empapadas con fluidos que goteaban constantemente. La carne visible estaba hinchada, decolorada, con parches de verde y negro. Los gases escapaban en burbujas a través del líquido. Los trabajadores retrocedieron. Nadie quería tocar esto. Nadie quería estar cerca de esto. Pero tenían órdenes. El funeral debía proceder. Sellaron el ataúd lo mejor que pudieron. Reforzaron las costuras con soldadura adicional. Aplicaron más capas de plomo. Pero sabían que era temporal. El proceso de descomposición continuaría. Los gases seguirían acumulándose. El funeral se adelantó. Ya no podían esperar más. El cuerpo se estaba desintegrando demasiado rápido. El 16 de febrero, casi 3 semanas después de su muerte, Enrique VIII finalmente fue enterrado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Pero incluso el funeral fue un desastre apenas contenido. La procesión al castillo tomó días. El ataúd, ahora masivamente pesado con todas las capas de plomo agregadas, requería un carro especialmente reforzado. A lo largo del camino, el olor era tan intenso que las multitudes se mantenían a distancia. Cuando llegaron a Windsor, hubo un debate urgente. El ataúd necesitaba ser bajado a la cripta inmediatamente. No podía permanecer sobre tierra ni una noche más. Pero hubo un problema. El ataúd era tan pesado que el mecanismo normal de descenso no podía manejarlo. Tuvieron que reforzar las cuerdas y poleas. Durante la ceremonia de entierro, mientras los clérigos recitaban oraciones, un olor dulzón y nauseabundo llenó la capilla. Algunos de los nobles presentes se desmayaron. Otros salieron apresuradamente, incapaces de soportarlo. Finalmente, el ataúd fue bajado a la cripta. La losa de piedra fue colocada sobre él inmediatamente. No con la ceremonia usual, sino con prisa desesperada. Querían sellar ese olor, contener ese horror. Pero las historias no terminaron ahí. Durante semanas después, los trabajadores en Windsor reportaron olores extraños provenientes de la capilla. Algunos juraban que escuchaban sonidos durante la noche. Crujidos. Borboteos. Como si algo en la cripta siguiera activo. Circularon rumores de que fluidos habían goteado del ataúd incluso después del entierro. Que la piedra alrededor de la tumba se había manchado. Los oficiales de la iglesia negaban todo, pero los rumores persistían. Lo que realmente sucedió en esa cripta permanece parcialmente misterioso. Los ataúdes de plomo estaban diseñados para ser permanentemente sellados. Nadie los abriría para investigar. Pero basándonos en lo que sabemos sobre descomposición, especialmente en cuerpos del tamaño de Enrique, la realidad probablemente fue horrible. El proceso habría continuado durante meses. Los gases seguirían generándose. Los tejidos seguirían licuándose. Dentro de ese ataúd de plomo, el Rey Todopoderoso se convirtió en una sopa putrefacta. Los órganos restantes se disolvieron. Los tejidos se separaron de los huesos. Los fluidos se mezclaron en un caldo repugnante. Eventualmente, después de meses o años, el proceso se completó. Los tejidos blandos desaparecieron completamente. Solo quedaron huesos, parcialmente disueltos por los ácidos de descomposición, flotando en líquido oscuro. Este era el destino final de Enrique VIII. El hombre que había hecho temblar a Europa. Que había ejecutado a miles. Que había desafiado a la Iglesia Católica y creado su propia religión. Que había gobernado con puño de hierro durante 38 años. Todo ese poder, toda esa crueldad, toda esa grandeza. Reducida a huesos podridos en líquido fétido, sellados en plomo porque incluso en muerte, su cuerpo era demasiado repugnante para coexistir con los vivos. Los historiadores que escribieron sobre el funeral de Enrique fueron diplomáticos. Describieron una ceremonia solemne y digna. No mencionaron los olores. No hablaron del ataúd que explotó. No registraron el horror de los embalsamadores.
Pero los documentos privados cuentan otra historia. Cartas entre oficiales de la corte mencionan dificultades con el cuerpo real. Registros de gastos muestran compras masivas de plomo adicional y materiales de sellado. Los diarios personales hablan veladamente de circunstancias desafortunadas. La verdad fue enterrada junto con Enrique. Literalmente enterrada bajo piedra y silencio. Porque admitir que el gran rey había explotado en su ataúd, que había goteado fluidos putrefactos en suelo sagrado, que había hedido tan intensamente que nobles se desmayaban, habría sido una humillación demasiado grande. Así que crearon la narrativa oficial. Un rey que murió pacíficamente. Un funeral digno. Un entierro apropiado. Y durante siglos, esa fue la historia que se enseñó. Pero la evidencia física no miente. El ataúd excesivamente pesado. Las múltiples capas de plomo. El entierro apresurado. Todo apunta a la misma conclusión horrible. El cuerpo de Enrique VIII era un desastre de descomposición que apenas pudieron contener. Hoy, Enrique VIII yace en la cripta bajo la capilla de San Jorge. Su ataúd nunca ha sido abierto. Los historiadores y científicos han pedido permiso para examinarlo, para estudiar los restos. Siempre se les niega. Quizás es misericordioso. Porque si abrieran ese ataúd, después de casi 500 años, probablemente encontrarían exactamente lo que esperarían. Huesos parcialmente disueltos. Fragmentos de metal de su armadura. Y líquido oscuro. Mucho líquido oscuro. El gran Enrique VIII, el rey que aterrorizó a Inglaterra, que ejecutó a 2 esposas, que disolvió monasterios, que desafió a Roma. Todo reducido a sedimento en el fondo de un ataúd de plomo. Es un final apropiado en su horror. Un hombre que vivió sin límites, que indulgió cada apetito, que ignoró toda advertencia sobre su salud. Un hombre cuya arrogancia era tan grande que creía estar por encima de las leyes naturales. La naturaleza tuvo la última palabra. Y esa palabra fue descomposición. Putrefacción. Humillación absoluta incluso en muerte. Enrique había ordenado ejecuciones donde los cuerpos eran descuartizados y exhibidos públicamente. Había mandado quemar a personas en la hoguera. Había infligido torturas inimaginables. Y al final, su propio cuerpo lo traicionó de la manera más grotesca posible. Se convirtió en el espectáculo de horror que había infligido a tantos otros. Excepto que este espectáculo fue sellado en plomo y enterrado en vergüenza. La lección, si hay una, es simple. No importa cuánto poder tengas. No importa cuántos títulos lleves. No importa cuán grande sea tu arrogancia. Al final, todos somos carne. Y la carne se pudre. Enrique VIII pasó su vida acumulando poder, riqueza y control. Hizo lo que quiso sin consecuencias. Pero no pudo controlar su propio cuerpo. No pudo detener las úlceras que lo devoraron. No pudo prevenir la gangrena que mató sus piernas. No pudo evitar explotar en su ataúd. El rey más poderoso de Inglaterra murió como un ejemplo perfecto de mortalidad humana. Un recordatorio de que bajo la corona, bajo las ropas reales, bajo todo el poder y la pompa, solo hay un cuerpo. Un cuerpo que sangra, que se enferma, que se pudre. Y el cuerpo de Enrique se pudrió espectacularmente. Más rápido, más grotescamente, más humillantemente que el de cualquier otro monarca registrado. No hubo dignidad en su muerte. No hubo paz en su entierro. Solo horror, hedor, y la humillación final de un hombre que creía estar por encima de todo, incluida la muerte misma. Esa es la verdad del final de Enrique VIII. No el cuento de hadas de un rey que murió en su sueño. Sino la realidad de un cuerpo masivo, enfermo, pudriéndose tan rápido que explotó antes de que pudieran enterrarlo apropiadamente. Y ahora sabes por qué los historiadores oficiales prefieren no hablar de ello. Porque los registros fueron vagos. Porque la familia real nunca permitió que se abriera ese ataúd. Porque dentro está la prueba de que incluso el rey más grande es, al final, solo carne podrida. Y esa es una verdad que ningún monarca quiere que el mundo recuerde.